Amigas y amigos de plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy es miércoles 13 de marzo, ya vamos por la medianía del mes y muchas de las personas ya están esperando las ansiadas vacaciones de Semana Santa. Quiero presentarles, hoy traigo un libro para presentarles. Este es el último libro que publiqué, lo titulé 10 centímetros cúbicos, 15 cuentos sociológicos, y lo que trae son una serie de cuentos narrados con algún contenido sociológico, y hasta el título de los 10 centímetros cúbicos es un código para que el lector al final, cuando termine los 15 cuentos, pues pueda deducir el porqué del título de los 10 centímetros cúbicos. Este libro puede ser encontrado en la librería universitaria de la Universidad de El Salvador. Yo voy a dejar el ejemplar acá en recepción para que el primero que venga pueda obtenerlo, ¿no? 10 centímetros cúbicos, 15 cuentos sociológicos. Un saludo a todas y todos los compatriotas que viven en Estados Unidos, México, Canadá, Suecia, Australia, Costa Rica, que son los lugares de donde me han estado haciendo llegar sus comentarios. Entonces, un saludo para todas y todos nuestros compatriotas, así como también un saludo a todos los que estamos acá en El Salvador tratando de hacer que nuestro país sea algo distinto. Esta semana ha sido una coyuntura un poco calmada, digamos. Quizás lo que ha generado mayores expectativas es el viaje de Nayib Bukele a México y a Estados Unidos. Y precisamente en función de ese viaje, o sea, el día de ayer se reunió Nayib Bukele con el presidente de México, López Obrador, y parece que dentro de los acuerdos a los que llegaron, tienen pensado una estrategia de desarrollo para tratar de mermar un poco el problema de la migración. Y entonces vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Vamos a hablar de migración. El Salvador es un país de migrantes. Siempre hemos sido un país de migrantes. Hay explicaciones geográficas al respecto, explicaciones políticas, ideológicas, pero en todo caso, El Salvador siempre ha sido un país de migrantes. Eso inclusive lo podemos deducir al ver el tamaño de nuestros sitios arqueológicos, ¿no? O sea, un espacio de migrantes. Y precisamente vamos a hablar sobre eso, sobre la migración. Nosotros estamos obligados a saber qué es la migración, porque en función de eso también uno define cuáles son las estrategias que va a utilizar para enfrentar el problema. Y cuando usamos la palabra problema no nos referimos en términos negativos, ¿no? Sino que problema en términos de el estudio de algo que afecta positiva o negativamente a la sociedad. En todo caso, la migración puede ser considerada, de acuerdo al enfoque que nosotros utilicemos, como una oportunidad o como una amenaza. Ahora, el acto de emigrar no simplemente significa cambiar de lugar de residencia. Cuando hablamos de migrar, cuando usamos el término migrante, estamos hablando de un proceso en el cual la persona, ya sea en términos individuales o colectivos, se mueve de un territorio hacia otro territorio en el cual va a encontrar dinámicas sociales distintas. Y ese movimiento, ese traslado de las personas de un territorio a otro, no solo implica el traslado del cuerpo, sino que las personas cuando emigran se mueven con lo que se conoce como su territorialidad. Es decir, el migrante lleva consigo el territorio. No solo empaca sus sueños, sus ilusiones, no solo empaca los deseos, no solo empaca sus miedos al momento de emigrar, sino que también empaca sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias, sus sentimientos. Entonces se mueve con todo el territorio. Y cuando llega a otro lugar, digamos que está migrando del campo a la ciudad, se lleva con él todo eso y trata de instaurarlo en el lugar donde se ubica. Cuando estamos hablando de una migración de corte internacional, también el salvadoreño o las personas en general que emigran se llevan el territorio y tratan de adecuarlo
a las dinámicas que encuentra en el otro país. Nosotros somos un país, como digo, de migrantes. El poema de Roque Dalton de los eternos indocumentados hace referencia a eso. Siempre hemos migrado y esta migración es un fenómeno de carácter planetario. Se calcula que anualmente son alrededor de 275 millones de personas que entran en ese proceso de migración, y en todo lo que es el análisis de la migración a nivel internacional, a nivel planetario, el corredor más importante es el corredor que está entre México y los Estados Unidos. Ahí se mueven alrededor de 15 millones de personas, la inmensa mayoría de ellos de forma ilegal. Y si a los migrantes le agregamos los alrededor de 21 o 25 millones de refugiados, estamos hablando de un proceso de movilidad poblacional bastante importante. Entonces, como decimos, el migrante, el salvadoreño, cuando se mueve con su territorio, se mueve con sus tradiciones y costumbres, y también tiene la ilusión de tratar de resolver lo que él considera sus principales problemas. Hay explicaciones diversas en torno a la migración. Una de ellas, que es la que nosotros más conocemos, que es una explicación socioeconómica en el sentido de afirmar que las personas emigran por problemas económicos, ya sea el desempleo, ya sean los bajos salarios o la falta de oportunidades. Esa es una explicación económica. Y la explicación económica de la migración nosotros los salvadoreños la tenemos contada al detalle. Nosotros sabemos que son alrededor de 5.000 millones de dólares que entran en concepto de remesas en El Salvador, pero no hemos todavía realizado el estudio del impacto cultural y social que implica migrar. Sí sabemos cuál es el impacto económico, y ese impacto económico obviamente beneficia no solo a la familia del migrante, sino que también beneficia a cierta parte o a cierto sector de la actividad económica en este país. Particularmente estamos hablando del sector servicios, el sector comercio. Entonces la gente migra, como digo. Hay una explicación económica ahí de que nosotros somos un polo de expulsión de población, y en este caso los Estados Unidos, que es el destino principal, es el polo de atracción. O sea, hay una atracción, hay una serie de ilusiones que los migrantes tienen para moverse específicamente a los Estados Unidos. Hay alrededor de 3 millones de salvadoreños viviendo allá, y eso implica que esa relación entre los Estados Unidos y El Salvador sea una relación mucho más estrecha. Pero esa es una de las explicaciones, ¿no? La explicación económica, que la gente se mueve por desempleo, por salario, por prestaciones. Y acá hay que ponerle especial atención a eso, porque si vamos a pensar en una estrategia que permita regular, digamos, el fenómeno migratorio, hay que pensar en cuáles son las ventajas que la gente mira cuando se mueve hacia los Estados Unidos. En todo caso, las migraciones también pueden verse desde la perspectiva económica como movimientos forzados por el capitalismo. O sea, el capitalismo basa mucho de su desarrollo en generar poco empleo, en generar bajos salarios, etc. Entonces eso hace que los países más pobres, como el caso de El Salvador, o el caso de muchos de los países de África, por ejemplo, tengan que emigrar, su población tenga que ir a buscar mejores destinos, y entonces se mueve en busca de esos salarios, o se mueve en busca de mejores oportunidades para su familia. Ese es uno de los enfoques, pero también existe el otro enfoque en el cual se habla de que la migración está motivada particularmente por cuestiones de carácter familiar. Es decir, el migrante, cuando analiza la situación, ya sea de seguridad, de carencias, de bajos ingresos, etc., cuando el migrante analiza todo ese contexto, y dentro de ese contexto a su familia, entonces él considera que la migración es la forma de rescatar a la familia. Entonces se mueve el migrante, particularmente, como digo, en el caso de El Salvador, hacia los Estados Unidos, y en ese proceso de migración hacia los Estados Unidos, obviamente
no solo impacta en él, porque llega a un lugar donde las tradiciones, costumbres, creencias son distintas, sino que también impacta en la familia, porque eso nos obliga a tratar de definir un nuevo tipo de familia en El Salvador. Existe la familia tradicional, pero también deberíamos hablar de la familia producto del proceso migratorio. Una familia en la cual falta el padre o falta la madre, y entonces todo el proceso de socialización de los niños y jóvenes queda en manos de terceras personas, entiéndase por terceras personas, los abuelos, las abuelas, los tíos, etc. Ahí hay un impacto cultural que no ha sido medido. Ahí hay un impacto en la forma, en cómo vamos a concebir la familia que no se ha medido. Entonces, uno de los retos es medir ese peso económico que tiene el hecho de emigrar con el impacto cultural que eso genera, no solo en el individuo, no solo en la familia, sino que también en la comunidad. Es fácil detectar cuando nos movemos al interior del país, es fácil detectar en un determinado lugar quienes tienen familia en los Estados Unidos, porque eso ha impactado incluso en la forma en cómo las personas reconstruyen su vida a imagen y semejanza del migrante. Entonces hay un costo en eso, hay un costo en dejar a los hijos también en manos de otras personas, pero en todo caso el migrante lo hace por cuestiones de seguridad familiar. Entonces el objetivo de él es migrar para que su familia viva mejor, migrar para que en el lugar donde él llegue también adquiera un nuevo tipo de identidad, y la familia que deja atrás adquiere otro tipo de identidad que está siendo afectado, está siendo impactado por la forma en cómo él se relaciona con ellos. Por lo general, la relación más esperada es una relación de carácter económico, ¿no? Pero no solo en la comunidad, el hecho de tener una migración tan importante impacta en el país, impacta en las políticas de gobierno. Un proceso migratorio de la magnitud del salvadoreño, por ejemplo, ha impactado en la estructura económica. Nosotros tenemos un sector servicios, un sector comercial muy fuerte, que no es el resultado de un proceso de desarrollo ni industrial, ni tecnológico, ni agropecuario en este país. Y eso hace que eso sea artificial, ¿no? En todo caso, estamos hablando de 5.000 millones de dólares que entran anualmente en promedio, y que la inmensa mayoría de ellos van a dar específicamente a ese sector. Entonces, para el sector industrial o para el sector comercio, el proceso migratorio obviamente es una ventaja, ¿no? Porque estamos hablando de 5.000 millones de dólares que más o menos pueden estar en manos de ellos. El punto es que ese impacto económico también hace que las políticas sociales o las políticas públicas del país se vean afectadas. Eso afectó, por ejemplo, hace unos 10 años más o menos, en lo que era la política educativa, ¿no? Se redujo el bachillerato de 3 años a 2 años. ¿Y por qué se da esa reducción? Porque eso formaba parte de los mecanismos a partir de los cuales desde el gobierno se estaba tratando de incentivar a los jóvenes a emigrar hacia los Estados Unidos. Entonces, si se les reduce o si se les redujo a ellos de 3 años a 2, lo que se estaba haciendo era tratar de lanzarlos hacia la frontera norte un año antes. Y por eso se le ha dado tanta importancia a la enseñanza del idioma inglés, ¿no? Pero bien, ese es, digamos, el impacto que tiene en los países, y ese proceso migratorio que hemos tenido, principalmente de jóvenes, ha impactado también en la tasa global de fecundidad del país. Nosotros hemos reducido sensiblemente la tasa global de fecundidad, no como resultado de políticas de población atinada, sino que simple y sencillamente porque las personas en edad reproductiva, o muchas de las personas en edad reproductiva, han emigrado. Y el otro punto, y este es el interesante, ¿no?, es el que se conoce como el enfoque de la teoría interregional de la migración. Y es interesante porque acá esto casa con
reunión que tuvo el presidente electo Nayib Bukele con López Obrador, en el cual al parecer uno de los acuerdos a los que se ha llegado es tratar de construir una serie de programas y proyectos que regulen el proceso migratorio tanto de los mexicanos hacia Estados Unidos como de los salvadoreños hacia los Estados Unidos. Entonces, en lo que se está pensando es en un proyecto interregional que genere otro tipo de condiciones económicas que hagan que las personas desistan de emigrar hacia los Estados Unidos. Ahora, aquí hay que considerar, o debería considerarse en esa propuesta o en ese acuerdo, el punto de que los motivos por los cuales la gente se va no solo tienen que ver con el hecho de que hay mejores salarios en otro lado, sino que si se está pensando en generar una serie de programas y proyectos que regulen de alguna forma el flujo migratorio en El Salvador, no solo va a tener que ver con salarios o con mejores salarios, ¿verdad?, o con mejores oportunidades de trabajo, sino que va a tener que ver también con otro tipo de incentivos que hay que potenciar. Para que no se quede la propuesta en una simple creación de polos de desarrollo o de nuevas estructuras o unidades económicas, hay que pensar en el desarrollo cultural, es decir, en una serie de motivos subjetivos que hagan que las personas valoren más el país. Y de lo que se trata al final es de eso, ¿no? Si esa estrategia de desarrollo interregional México-El Salvador contempla además aspectos de carácter cultural, una serie de programas y proyectos que vayan en función de consolidar la identidad sociocultural de los salvadoreños, entonces el fenómeno migratorio o el flujo migratorio se va a poder regular. Y no es que sea malo emigrar, ¿no?, sino que el punto es que el costo que esto genera no se ha medido todavía y eso es lo que hay que valorar. Entonces, hay que ofrecerle a la gente no solo oportunidades de trabajo, hay que ofrecerle a la gente no solo salarios un poco mejores, pero que difícilmente van a poder competir con los salarios en los Estados Unidos o México. Entonces, hay que generarle otro tipo de apreciación de su propio país. Estamos en una coyuntura, yo diría una coyuntura de esperanza. Todavía existe ese sentimiento de que se puede hacer algo distinto si nosotros queremos. Obviamente se están presentando una serie de incertidumbres en torno a cómo va a ser el nuevo gobierno, cómo se va a plantear las estrategias de desarrollo. Pero creo que es de aprovechar esa expectativa que la gente tiene de hacer mejor las cosas. Entonces, si se piensa crear algo que permita regular el flujo migratorio, no solo hay que pensarlo en términos económicos. Esa es una forma nada más de ver el hecho, sino que hay que pensar también en todas aquellas motivaciones culturales, ideológicas, políticas, en el país que hagan que nosotros, los salvadoreños, apreciemos más estar acá, que haga que nosotros, los salvadoreños, nos sintamos orgullosos de estar acá, de estar poniendo nuestra parte para que el país tenga un derrotero mejor, que las condiciones de vida de nuestra familia se mejoren. Entonces, eso solo se logra con incentivos no monetarios. No importa si esos objetivos no monetarios no inciden, digamos, de forma inmediata, pero la estrategia es esa, ¿no? Entonces, pensemos en regular la migración, pero pensemos en abonar todos aquellos aspectos que hagan que nos sintamos orgullosos de estar acá. Vivimos en un momento en el cual podemos trasladarnos virtualmente a cualquier parte del mundo. Somos ciudadanos del mundo, no vamos a dejar de emigrar por eso, pero una cosa es hacerlo por cuestiones de educación o de ir a buscar otro tipo de incentivos y regresar a nuestro país. Esa es una cosa, ¿no? Y nosotros somos ciudadanos del mundo, distinto a emigrar porque más que hacerlo
Más que entrar en un proceso de emigración, lo que estamos haciendo es huyendo del país. Hay que hacer del Salvador otro El Salvador posible, que nos sintamos orgullosos de vivir en él. Gracias.